Pues sí, ¿no? Se supone que el objetivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la defensa del territorio nacional, de los derechos de los mexicanos, de los derechos humanos de los mexicanos, pero también de cualquier extranjero que venga al país. Y es importante que esto se dé a conocer por medio de los acuerdos, de los tratados, de los documentos. Desgraciadamente, pues vean cómo está la gente con el COVID. Sigue desgraciadamente en la ignorancia, en la inconsciencia, sigue saliendo a la calle sin medidas de seguridad, no guarda la sana distancia, etcétera, ¿no? Entonces yo dudo que la mayoría de la gente o la mayoría de los mexicanos y mexicanas, a pesar de estudiar, a pesar de estar estudiando una carrera o una carrera técnica, una carrera profesional, tengan noción de lo que son los derechos humanos. A lo mejor sí saben qué son los derechos humanos, ¿no? Que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que el derecho al trabajo, que el derecho al libre tránsito. A lo mejor lo saben, pero no creo que sepan cómo promover y cómo defender estos derechos cuando se encuentran en la situación triste o grave de que alguien está violando o alguien está vulnerando dichos derechos. Entonces, por eso es importante que en este tipo de asignaturas como ética se hable de los derechos humanos y por muy cruda que sea la verdad o por muy grave, porque como ustedes vieron en los videos que les he subido hasta ahorita, pues hay imágenes fuertes como asesinatos, como torturas, como decapitaciones, que a lo mejor alguien dijera, pues es que no, o sea, no es un contenido, no es una información que deba de estar en medios masivos de comunicación digital como lo es el YouTube. Pero pues digo, si hay cosas peores y la sociedad es tan ignorante y tan inconsciente que sube cosas ilógicas, sin sentido, por ganar likes, por ganar seguidores. Digo, no sé qué tan cierto sea, pero estaba yo leyendo una noticia de un youtuber ruso que por ganar muchas vistas, por ganar muchos likes, hacía retos y en su estupidez humana, porque no tiene otra palabra, en su estupidez humana, en su brutalidad, idiotez, eh, agarraba a su pareja, a su novia, y le hacía parte de esas bromas o de esos retos, pero desgraciadamente esta mujer, que era muy joven por cierto, el youtuber también es muy joven, estaba pues denigrándola, humillándola, discriminándola, y en su tontería no se daba cuenta de que esos actos atentaban contra los derechos humanos de esa mujer, sobre todo porque eran actos donde pedían aberraciones o los seguidores de este imbécil pedían eh, cosas como pégale, ponla borracha, golpeala, este, hazla que camine como perrito y que aúlle, o sea, cosas así bien extremas, ¿no? Pero donde sí se pasó de imbécil, donde sí se pasó de estúpido, la verdad, fue en este último video que hizo, donde, pues digo, estamos en invierno, por lógica hace frío. Si en América Latina hace frío, pues es lógico que en continente europeo, Rusia, haga muchísimo más frío, ¿no? Digo, por eso se conocen los rusos porque traen su abriguito y traen como que una gorrita como una boinita. Ahorita no me acuerdo su nombre, tiene su nombre, pero bueno, ahí investigalo cómo se llama la ropa que visten los rusos en tiempos de frío extremo, ¿no?
Y el baboso alguien le dice, saca semidesnuda a tu pareja, ponla borracha y saca semidesnuda a tu pareja afuera de tu puerta y a ver cuánto aguanta así, ¿no? Pues cuánto aguanta, pues digo, es la importancia de tener una formación académica. Todo mundo sabe que si en estas épocas uno se expone a cambios bruscos de temperatura, pues puede enfermar o puede resfriarse. Tan solo ahorita, ¿no? Ayer domingo hizo un bonito sol en la mañana, pero ya cuando iba anocheciendo, oscureciendo, empezó a hacer como que un frío, con viento, con aire, bueno, al menos por acá. Y pues lógicamente si vas a salir a la calle por comida o por agua o no sé, pues sales bien abrigado, ¿no? No vas a salir nada más con una playerita ahí, pues si no es Acapulco. Pues para no hacerles el cuento largo, pues la chava murió de hipotermia y pues todo se grabó en vivo y ya no se supo que qué más pasó porque se cortó la transmisión, pero todavía se alcanza a ver una escena donde, no sé si ya la censuró YouTube o qué, pero todavía ayer se alcanzaba a ver una escena donde después de muerta, pues, según él tratándola de reanimar, trata su cuerpo como si fuera una cosa, un costal, un objeto. Digo, a pesar de ya estar muerta, no le da la dignidad como ser humano, porque pues, sí, la sangolotea, la trata como si fuera una, pues no sé, objeto, cosa, y eso está muy grave, ¿no? Eso está muy grave porque pues atentó contra su vida, el máximo derecho humano que tenemos todos los seres humanos, y pues sí, fue detenido y fue encarcelado, y ojalá no salga. No sé si ahorita en la cárcel este tipejo ya haya alcanzado a vislumbrar, a dilucidar la gravedad del acto humano que cometió, ¿no? Solo por hacerse famosito popular. Y así también hay otros programas burdos, bobos, en televisión, donde se hacen disque los chistosos, pero hacen juegos en donde someten a actividades extremas o disquejuegos, donde someten actividades extremas a personas, ¿no? Como por ejemplo eso de comer alacranes, o dejar que te pique un alacrán, o dejar que alguien te vacíe unos huevos en la cabeza, o harina, eso ya es violencia, eso ya es agresión, eso ya es atentar contra tu integridad física, emocional y moral. Pero pues todo sea por ganar dinero, todo sea por unos likes, todo sea por hacerme famoso, ¿no? Entonces, bueno, pueden ir desde actos como estos hasta actos más graves, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice este documento. Bueno, este ya es un documento antiguo, ¿no? Dice violencia, inseguridad y desapariciones en México, situación de derechos humanos en México. Un pequeño documentito de un estudio que se hizo en México a nivel nacional en materia de violación a derechos humanos, los casos más graves de violación a derechos humanos. Desgraciadamente estos casos siguen al alza y no se han podido detener por la maldita corrupción. Por eso es muy importante el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, la creación de la Comisión de Inteligencia Financiera para poder golpetear financiera y económicamente o para poder debilitar financieramente a grupos del crimen organizado. Porque la mayoría de los delitos que se cometen en México en materia de violación a derechos humanos tienen relación con el crimen organizado. No todos, no todos, pero sí la mayoría. Porque en el gobierno del señor Felipe Calderón se dio mucho, y de Vicente Fox, se dio mucho esta tendencia de que alguien moría, alguien era asesinado, alguien era ejecutado,
Y luego, pues a lo mejor andaba en algo, ¿no? Fue el narco, ya. El narco y parémosle de buscar tres pies al gato y ya. En algo andaba, algo debía. Fue una venganza. Y no siempre, ¿verdad? Por eso es importante que también los periodistas dignos, los periodistas de a pie, los periodistas que se la parten todos los días y arriesgan su vida. Por ejemplo, ayer estaba viendo en lo que comía parte de la serie Tijuana y estaba viendo que pues porque el periodismo digno en Tijuana le estuvo rascando y encontró actos de contubernio, alianzas entre grupos políticos de cierto partido y de cierta tendencia política con grupos delictivos y el periódico Tijuana lo denunció. Fueron a las instalaciones del periódico y le rafaguearon las instalaciones y pues eran balas expansivas y eran balas de alto calibre, de alto poder y sí salieron un muerto y un lesionado, ¿no? Pero a pesar de la advertencia, el líder o el director del periódico dijo, no, con esto no me van a amedrentar, con esto solo me están dando la razón y yo voy a seguir mi investigación, mi línea de investigación para buscar la verdad, ¿no? Entonces dice, durante la visita in loco a México se constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en ese país. Esta crisis se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Cuando se supone que la tortura, pues era una práctica indigna, inhumana, de la época de la colonia, ¿no? Cuando se supone que la tortura ya debió de haber quedado atrás y resulta que no. El informe analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México. Ofrece asimismo recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado de México en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos conforme con las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos. Avances en política de derechos humanos en México. Valorar las reformas constitucionales y legales introducidas desde el año 2011 en materia de derechos humanos. Las reformas constitucionales elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratos internacionales, de los que el Estado mexicano es parte, e hicieron del amparo una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a dichos derechos. Pero me dejo quito la cámara porque así se ve mejor. Se reconoce también los protocolos aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restringe la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles. O sea, fíjense la gravedad. El ejército, la policía federal, estatal, como le quieran llamar, es la principal responsable de violación a derechos humanos, sobre todo por detenciones arbitrarias, ¿no?, de civiles. Es decir, principales factores que dan lugar a la violencia en México. Actores estatales, o sea, asesinatos, violaciones a derechos humanos en las entidades estatales, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México han crecido mucho los homicidios de mujeres. Hay que ver por qué. Y hay que ver por qué no se ha podido detener esta alza en este tipo de homicidios. ¿Por qué las políticas públicas no han sido suficientes para hacer conciencia en la ciudadanía mexicana y ver que esto es algo grave y que tiene que parar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, quise hablar del caso del
youtuber porque muchas veces dicen, es que en México no hay cultura, el machismo, la misoginia, el odio a la mujer, el papel que juega la mujer pasivo, el papel de ser inferior que juega la mujer en México, el papel de ser el ama de casa, ser la novia, ser la pareja, la que tiene que ceder a los caprichos de el hombre como pareja, a los estereotipos de la sociedad, ok. ¿Y este caso de Rusia, qué onda? Digo, Rusia es un país desarrollado, tiene dinero, tiene políticos dignos, tiene una economía estable, es de las primeras precursoras en desarrollar la vacuna contra el COVID. O sea, entonces, no es una situación geográfica la violencia contra la mujer. Es una situación generalizada en todo el mundo, pero sobre todo es una situación que solo se va a detener cuando nos detengamos a pensar, a racionalizar, analizar el porqué de los actos humanos, hacer una conciencia y a tratar de fomentar el amor, la paz y el respeto hacia la mujer. Si eso no pasa, pues esto va a seguir igual. Digo, por algo creo que uno de los esfuerzos del gobierno actual, a diferencia del gobierno anterior o gobiernos anteriores, es sacar programas de prevención de violencia o de atención a la paz o de fomento de la paz y justicia o de reeducación de los hombres, ¿no? Que en eso yo estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, no sé si sepan, ahorita vamos a ver un video donde en Monterrey los hombres que ya se dieron cuenta que la violencia que ejercen contra la mujer ya rebasó los límites, hacen un acto de reflexión, hacen un acto de conciencia y dicen, híjole, es que no lo puedo controlar. Ok, no lo puedes controlar. Por naturaleza el hombre es más agresivo, tiene testosterona, es más gritón, es más regañón, quiere ser la parte dominante de la relación. Ok, no lo puedes controlar, va. Ok, pues no estás solo, amigo. O sea, acude a terapia psicológica, pide ayuda. Es como el alcohólico, que cuando ya no puede controlar su forma de beber, tiene que pedir ayuda. Es como el neurótico, que cuando ya no puede controlar su actuar en sociedad y a todo mundo le grita, a todo mundo se lamenta, a todo mundo anda violentando, a todo mundo anda increpando, por todo se enoja, pues necesitamos apoyo psicológico terapéutico. Y ese se hizo una prueba piloto con hombres machistas misóginos en Monterrey. Y en este tipo de terapias, de sesiones privadas, de pláticas, los hombres se dieron cuenta que quizá ellos ejercían violencia porque ellos fueron violentados, ¿no? Luego yo tomé un diplomado en violencia en donde me explicaban y me enseñaban que por la violencia se aprende. La violencia es un factor que se aprende, pero también se puede desaprender. Entonces ya depende de la voluntad, de la dignidad, del compromiso de cada uno, de los seres humanos, el desaprender la violencia, ¿no? La violencia no se combate con más armas, con más guerras, con más policías, con más ejércitos, encarcelando más gente, declarando un toque de queda, poniendo multas. No, no. Esas son políticas erróneas, erradas. La violencia no se combate, la violencia se concientiza y se reforma y se reeduca. Claro, sé que muchas veces puede haber gente que diga, no, pero es que, ¿cómo el presidente de México, Obrador, puede estar pidiendo perdón de parte de las víctimas hacia los victimarios? Perdón, pero no olvido. ¿Cómo puede estar pidiendo amnistía a criminales, a delincuentes? Lo que pasa es que no hemos entendido la estrategia o somos ignorantes de la estrategia, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Por eso fue el trabajo del ensayo y ese fue el objetivo.
Dice su compañera, es que me costó, pues sí, desgraciadamente así como que mucha información de violación a derechos humanos, pues no hay, porque a alguien o a un sistema no le conviene que esto se conozca. Y de alguna u otra manera, ustedes llevaron a cabo un trabajo de investigación, la antesala de un periodismo, de un trabajo de periodismo, de investigación, se convirtieron como que en pequeños periodistas. A ver, el maestro Ángel me está diciendo que investigue sobre la situación de violación a derechos humanos en México. Híjole, pues hay que buscarle, ¿no? Hay que indagar, hay que buscar información de calidad, información pertinente, información fehaciente, información verídica, veraz, oportuna, certera, sin caer en fake news, ¿no? Entonces, pues de alguna u otra manera, al ustedes hacer esa investigación y ver que la cosa está de la fregada, como que van a hacer conciencia, o es el objetivo al menos, de decir, es que esto no puede seguir pasando en el país. ¿Qué tenemos que hacer para que esto ya no siga pasando en el país? Tenemos que democratizar a nuestras autoridades políticas, tenemos que combatir la corrupción, tenemos que fomentar una cultura de paz, de armonía, de equilibrio, tenemos que reflexionar sobre lo racional o irracional de nuestros actos, etcétera, ¿no? Entonces allí viene como una ayuda, como un apoyo, no como una imposición y mucho menos como un adoctrinamiento. Quiero que esto sí quede claro. La cartilla moral y la guía ética que acaban de publicar, que no es una lectura obligada, es una lectura voluntaria, es como una recomendación, es como un arma más eh, para que el mexicano haga como que un acto de reflexión junto con otras obras, ¿no? Que ya conocimos, El laberinto de la soledad, Renacimiento mexicano, etcétera, ¿no? De cómo ha sido nuestro actuar como mexicanos, como ciudadanos del mundo o futuros ciudadanos del mundo, como adolescentes. Y si en algún momento yo, sin que me lo digan, hagan su acto de reflexión, yo promoví la violencia, yo promoví una agresión, ¿no? Entonces, bueno, uso de la fuerza por actores no estatales, pobreza y exclusión social, tráfico de personas, drogas y armas, impunidad. Oh, pues está de la fregada. Estamos jodidos mexicanos, ¿no? Salimos en algún carro que alguien me prestó, nos vamos a la sierra y donde vemos que se hunde un poco la tierra, esa puede ser una señal de que allí enterraron a alguien. Metemos esta varilla y la olemos y sí sale el olor a podrido. Ya sabemos que ahí hay un cuerpo. Testimonio de un familiar de desaparecido a la Comisión de Derechos Humanos en un predio donde encontraron 18 cuerpos en cercanía de Iguala. Comisión Internacional de Derechos Humanos. Desapariciones forzadas entre el año 2007 y 2015, 26.798, entre ellos niños. Prevalece el miedo a denunciar, la búsqueda de familiares, la desconfianza, y las autoridades no han dado o no dieron en su momento atención a las víctimas. Me dicen, ya no le busques porque te voy a cortar la lengua. Ya no busques porque sus otros 3 hijos también van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu conciencia. Nos dejan ese vacío, esa ausencia y el corazón congelado porque no tenemos un cuerpo para llorar. Testimonio de una madre en Ciudad de México. Ejecuciones extrajudiciales, 102.696. Homicidios intencionales del año 2006 al 2012. La Secretaría de Defensa Nacional informó que entre el 2007 y 2012, en supuestos eventos de agresiones en contra del personal militar, fallecieron 158 elementos militares y 2.959 presuntos agresores civiles. Indicaron que por cada elemento militar fallecido murieron 18.7 civiles. En México, elementos castrenses, o sea, soldados, pueden utilizar la fuerza para prevenir la comisión inminente de un crimen para protegerse de una agresión.
En función de ello, las Fuerzas Armadas frecuentemente intentarán alterar la escena del crimen para hacer aparecer que cualquier incidente con personas civiles aparezcan como producto de una confrontación. No existen leyes federales específicas sobre el uso de la fuerza pública, a pesar de que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional. Pareciera que Manual del Uso de la Fuerza del 2014 reguliza la presencia de las Fuerzas Armadas en dichas tareas. Tortura. La prevalencia de la práctica de tortura es alarmante. 2.420 denuncias en trámite por tortura, 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. Las modalidades de tortura incluyen golpes, patadas, insultos, humillaciones, descargas eléctricas en las genitales, presenciar tortura de otras personas, asfixiar, desnudez forzada y tortura sexual. Falta de tipificación del delito, investigación y sanción, temor a denunciar. Situaciones específicas. Son de particular atención los siguientes hechos y acontecimientos entre el 2014 y 2015 en donde se han denunciado graves violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por la Policía Federal, Fuerzas Armadas y Marina. Tlatlaya, Estado de México. Apatzingán, Estado de México. Tanguanato, Estado de México. Que son los casos de los que nos hablaban en el pequeño video que les subí, ¿no? Tlatlaya, Estado de México, pues dice que hubo un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes y murieron narcotraficantes, pero parece ser que la realidad es que murieron gentes inocentes, civiles. Michoacán, Apatzingán, Tanguanato, son casos especiales. Allí en algún momento el crimen organizado trató de apoderarse de las cosechas, de las ganancias, empezó a extorsionar, empezó a pedir renta, de alguna manera, por así decirlo, a los pequeños productores. Y ahí hasta le brincó un doctor, que digo era doctor, pero también era campesino y era productor de limón y de aguacate. Por eso en algún tiempo el precio del limón y el aguacate se fue hasta los cielos en aquellos tiempos, entre el 2014 y el 2015. Llegó un momento que el kilo de limón estaba en 80 y el kilo de aguacate en 100, ¿no? Pues prácticamente era imposible comprarlo y consumirlo. Y era porque estos grupos delictivos estaban extorsionando y violentando a los agricultores. El doctor, que era doctor y se dedicaba a curar enfermos, tuvo que tomar las armas para defender a su pueblo, para luchar en contra de los grupos criminales en la zona de Michoacán, y esos grupos les llamaron grupos de autodefensas, y lograron poner a raya al crimen organizado, y la respuesta del gobierno federal, en lugar de premiarlos, en lugar de apoyarlos y agradecer la ayuda ciudadana, no, los acusó de narcotraficantes, los encerró arbitrariamente, los privó de su libertad, sobre todo al doctor Mireles, que en paz descanse, acaba de morir hace unos días o semanas por COVID en el estado de Michoacán. Su lucha fue digna y tuvo un sentido y logró bastantes cosas. Pues fue torturado, él tenía diabetes, fue rapado prácticamente, pues sí, ¿no? Le cortaron el cabello a rapa, como una humillación. A pesar de saber que estaba enfermo, mientras él estaba en la cárcel, no le daban sus medicamentos, y el señor era un guerrerazo y resistió, y no se murió. Luchó contra el gobierno corrupto, asesino, antidemocrático, contra el gobierno doble cara de Enrique Peña Nieto, y les ganó la jugada. Cuando llega la oportunidad de la transición política del cambio con el actual presidente, se une a sus filas, da la lucha del estado desde el estado de Michoacán, y la mayoría de la gente quería que este señor fuera nombrado secretario de Seguridad Ciudadana. Desgraciadamente, uno de los errores del presidente es nombrar a una persona que a la fecha, Durazo, no ha dado buenos resultados en materia de seguridad pública, eso sí, lo reconozco. Ha cometido muchos errores. Y bueno, ya dejó el puesto para irse a postular como gobernador de Sonora. Como que yo no le veo mucho sentido. Pero en fin,
Y el doctor Mireles luchó y logró ser director de una clínica de salud en Michoacán. Pero desafortunadamente se vino la pandemia y estaba haciendo bien el trabajo, o sea, estaba haciendo bien la lucha digna por dignificar la salud del mexicano, los programas de salud y bienestar, el INSABI, Instituto Nacional de Salud y Bienestar, todo esto iba bien en popa, pero pues la maldita pandemia llegó al país y le dio COVID y falleció a los 68 años de edad. Pero es un héroe actual, del que casi nadie habla o no conoce. Digo, todo el mundo sabe quién fue el Chapo Guzmán, ahorita quién es Ovidio, todo el mundo sabe quién es el Mencho, grupos delictivos de huachicol, de cárteles criminales, pero nadie sabe quién fue José Manuel Mireles o quién es Nestora Salgado. Fíjate, ahora una mujer, también fue una autodefensa, pero en el estado de Guerrero. Pasó la misma situación, el narco llegó, quiso extorsionar, violentar, joder a la gente, y esta mujer se agarró sus pantaloncitos junto a la gente, los organizó y les dio hasta por debajo de la lengua a los grupos delictivos. ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué esos casos de éxito de organización social no los dice el gobierno? Pues no lo sé. Y aquí viene lo más cañón, ¿no? Para que vean desde dónde venía. O sea, no es de ahorita. Porque la gente de ahí se está agarrando, ¿no? No, es que el gobierno de Obrador está en contra de las mujeres, es misógino, machista. No, espérate. Número uno, esto viene de lejos. Esto viene desde el 2014. Y ahí está la prueba. La Comisión Internacional de Derechos Humanos dio la siguiente información en este informe 2014-2015. Las mujeres en México son víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. Hay una alerta de violencia de género contra las mujeres. Hay asesinatos y feminicidios. Hay tortura y tortura sexual. El gobierno de México se está equivocando, el actual ya, ahora sí, con su estrategia de atención a las mujeres. Las mujeres no piden mucho, simplemente piden que se les ponga atención, que se les trate con dignidad y que se haga una comisión especial de investigación para las desapariciones, para las violaciones, para los homicidios de mujeres. Y el gobierno de México no quiere, pero sí ha intentado hacer cambios en materia política de participación de la mujer, ¿no? Por ejemplo, una mujer llamada Rosario Ibarra de Piedra, que durante toda su vida junto a su madre, Rosario Ibarra, dio una lucha digna por la defensa de los derechos humanos, desde asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Hoy en día es la dirigente de la CNDH o Comisión Nacional de Derechos Humanos. Histórico. Jamás una mujer había dirigido la CNDH. Entonces sí está habiendo como que un intento, un esfuerzo por cambiar las cosas. La actual secretaria de Gobernación es mujer, Olga Sánchez Cordero. Histórico. Desde Porfirio Díaz hasta sus antecesores, existía la figura de presidente de la República y vicepresidente, y siempre el vicepresidente era un hombre, el presidente también. En algún momento cambió esto y ya no era vicepresidente, se desapareció la figura de vicepresidente y se creó la figura de secretario de Gobernación, que es el segundo al mando después del presidente de la República. Y entonces siempre la Secretaría de Gobernación, que es como que la mano derecha o el brazo de apoyo al poder ejecutivo en México, ha sido mujer. Digo, ha sido hombre. Y hoy es una mujer. Olga Sánchez Cordero. Se hizo una minuta o se hizo un acuerdo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que los que gobiernen o los que sean funcionarios públicos o estén en la política sea 50-50, 50-50.
50% de hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y 50% de hombres y mujeres en la Cámara de Senadores y 50% de hombres y mujeres en el gabinete federal de las, en promedio, 16 dependencias o secretarías de Estado. O sea, sí está haciendo un intento, sí está habiendo un intento o una voluntad, pero no es suficiente, porque a las mujeres las siguen asesinando. Pero ya no es una situación tanto del crimen. Este problema viene desde la familia, la violencia intrafamiliar que hay. Con esto de la pandemia, el encierro, el estrés, la depresión, el hartazgo, la crisis económica, todo esto que se ha venido en este maldito contexto de la pandemia, la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres ha incrementado en porcentajes preocupantes. ¿Ustedes lo vieron en los videos que les mandé? Un video ahí especial que viene en inglés donde las mujeres hacen llamadas para denunciar maltrato físico, psicológico, sexual por parte de sus parejas. Las mujeres hacen llamadas o denuncias en TikTok haciendo la simulación de que pido una pizza, pero realmente estoy hablando al 911 porque estoy siendo víctima o estoy sufriendo violencia. Y no va muy lejos. ¿Cuántas veces me ha tocado ver en el metro a hombres machistas, misóginos, desgraciados, malditos, inconscientes, que violentan a la mujer? Y todavía tú les dices, o otro les dice, oye, no le pegues, no le grites, es tu pareja, si la amas no la violentes, cuídala, protégela. ¿Tú qué te metes, cabrón? ¿Le vas a brincar? Pues no, no es de que me quiera poner en la torre contigo, simplemente estoy tratando de hacer un acto de conciencia, pero veo que eres demasiado estúpido, imbécil, y eres un simio disminuido, y no alcanzas a ver la dimensión de lo que hay, de lo que estás cometiendo. Por eso vuelvo a repetir, el camino es la conciencia, el camino es la paz. La violencia jamás va a ser el camino. Por eso las mujeres también se están equivocando en violentar, en saquear, en agredir, en romper, en quemar. No van a arreglar nada. La violencia solo genera más violencia, no arregla nada. Si ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es donde más en la Ciudad de México se han dado este tipo de manifestaciones masivas, no ha querido detener o encarcelar a mujeres, es porque trata de dar un ejemplo de decir, pues es que yo también soy mujer, o sea, yo entiendo que es un problema, pero con violencia, compañeras, no vamos a arreglar nada. Y si yo les pongo un dedo encima, pues se supone que este gobierno lo que está tratando de promover es un cambio de política, es un cambio de funciones, es un cambio de administración. Y si yo las reprimo, las encarcelo, las golpeteo, pues ya se jodió la cosa porque soy más de lo mismo. No hay tal cambio. Pero ahí también hay muchas mujeres que aprovechan, abusan, se infiltran como grupos de choque que no tienen nada que ver con la lucha digna feminista y hacen sus desgarriates. Y no se vale. Entonces, los y las invito a reflexionar este tema. No he visto, apenas hoy. El fin de semana me dediqué a hacer un trabajo que tengo que entregar de lo de mi maestría, digo, de lo de mi diplomado, ¿no? Me dijeron que hasta el 19 tengo para entregarlo, pero pues más vale, dice por ahí un adagio, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y quise aprovechar el fin de semana para echarle un poquito a esta chamba, y ya, ¿no? Esta semana ya me dedico un poquito más a revisar sus ensayos. Entonces, bueno, espero que alguien haya tocado el tema del homicidio de mujeres y haya logrado encontrar algo interesante, ¿no? Entonces hay una alerta de violencia de género contra las mujeres desde lejos. Hay exceso de asesinatos o de homicidios de mujeres. Hay tortura sexual. O sea, está cañón, ¿no? ¿Cómo nos van a estar enojadas? Violencia contra los pueblos indígenas.
líderes indígenas, defensores del medio ambiente. Se me olvidó, espérame. Lo que las mujeres quieren, las mujeres dignas, las mujeres guerreras que están luchando realmente porque se acabe esta atrocidad en el país, quieren que así como México, el gobierno mexicano actual hizo como que una comisión de la verdad para buscar a los desaparecidos del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y les dio un foro de atención a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos y les dio como que una esperanza creando esta comisión de la verdad, haciéndoles ver que no va a quedar impune y que se van a seguir buscando a los culpables, de los cuales ya se agarró a un soldado que parece ser que estuvo involucrado, y este soldado dijo, ahí es donde ya no me cuadra la cosa, dijo que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, era uno de los principales responsables de estos delitos en contra de los estudiantes. Por eso yo me alegré cuando en Estados Unidos agarran a Salvador Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos, y lo culpan de vínculos con el crimen organizado y ser el principal responsable del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después no sé qué demonios pasó, o qué pactaron, o a qué acuerdos llegaron, porque resulta que en la investigación no hay delito que perseguir. Y entonces tú te quedas como ciudadano mexicano así de, ¿y luego? Si un soldado ya dijo que fue el principal responsable, ¿y luego? La maldita impunidad, la maldita corrupción, la maldita injusticia social que sigue prevaleciendo. Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más corruptos que ha existido. Que no se den golpes de pecho. México también. Pero en México se está haciendo una nueva política de tratar de combatir la corrupción, pero no va a ser tan fácil ni tan sencillo, porque hay muchos intereses y grupos de poder. Entonces, bueno, lo que estas jóvenes o señoritas o estas mujeres pedían era que se hiciera una comisión especial para atender a las víctimas de delito contra las mujeres, de homicidios, de violencia sexual, de violaciones, de agresiones, de tortura, de trata de personas, ¿no? Pero el gobierno de México no quiere, no sé por qué. Yo no le veo tanta ciencia ni tanto problema, o sea, creo en la Comisión de la Verdad, creo en la Comisión de Atención Especial a Víctimas de Equidad de Género, o de Violencia de Género, como le llaman eso, y y pues atiendo sus demandas, ¿no? O sea, no le veo problema. No sé si soy muy ingenuo, muy inexperto, pero no sé por qué no quieren. En lugar de atender el problema de raíz, le dan la vuelta. Ya hay conferencias, ¿no? Donde el gobierno de México ha sido increpado. Por ejemplo, hay una señora por ahí llamada Frida Guerrero, que ha increpado en las mañaneras al presidente de la República y les dice, es que lo único que pedimos es justicia. Lo único que pedimos es que cree una comisión especial para atender nuestros problemas. Y él dice que ya se están atendiendo, que no es necesario. Entonces, bueno, vamos a ver. Frida Guerrera es una activista social que escribió un libro llamado Ni Una Más, que durante años ha dado una lucha digna en el país en contra de los homicidios de mujeres, o para que atiendan los homicidios de mujeres, ¿no?
Entonces vamos a ver, esto fue por febrero del 2020, antes de la pandemia o previo a la pandemia, y cuestiona en una mañanera al presidente sobre su política o su actuar para atender esta situación de homicidios de mujeres. ¿Por qué se desvía el tema? Uno de los puntos, ¿me prestas el micrófono? Uno de los puntos, soy Frida Guerrera, nos conocemos desde hace muchos años. Uno de los puntos que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiverse justamente los mensajes es la falta de claridad justo en esos mensajes. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás nunca. La sensación ahorita otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está FEBIMTRA. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de FEBIMTRA? Creo que nos falta y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres, si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación. Sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. En este año se ha pronunciado 2 veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid, por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente. Son miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotros no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el tema de feminicidio desde el 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. Gracias. Sí, pero ya manifesté, estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. Ahora, vamos a verlo. Ella dice que se están manifestando. Ustedes están viendo las escenas. No solo se están manifestando, están pintando el asfalto, están pintando el Palacio Nacional. En algún momento intentaron quemarlo, luego se fueron contra los monumentos. Eso es una protesta civil pacífica, digo, porque dentro de derechos humanos, toda persona, todo individuo, tiene derecho a hacer una protesta, una manifestación civil pacífica. Y ustedes lo vieron, si leyeron los 30 derechos humanos, vieron que ahí viene uno, el derecho a la asociación o a la libre asociación o a la manifestación en forma de protesta, pero de manera pacífica. Y esto ya rebasó los límites. Esto ya rebasó los límites, o sea, reitero, siento que violencia genera más violencia y siento que no es el camino. Siento que lo que deberían de hacer ambas partes es sentarse en una mesa de acuerdo y en una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo, ¿no? Digo, aquí sí tuvo un acierto el gobierno de México, y se lo reconozco. Violencia contra pueblos y comunidades indígenas. Líderes indígenas defensores del medio ambiente que se oponen a proyectos extractivos son objeto de actos de violencia a manos de particulares, en ocasiones con apoyo de fuerzas de seguridad local.
Se estima que el 35% del territorio mexicano ha sido concesionado a través de más de 29,000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica. El 17% de estas concesiones se encuentra dentro de algunos territorios indígenas. La violencia en el contexto de estos megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas en muchos estados del país. También se recibe información de violencia a manos de agentes de Estado mexicano con comunidades indígenas, así como un abuso del derecho penal contra defensores indígenas, ambientalistas y campesinos. Bueno, en este gobierno se le intenta dar una dignidad y un lugar histórico a los pueblos indígenas, que aún muchos no les gusta. Se les respetan sus tradiciones, se les respetan sus costumbres, se le respeta su derecho a la lengua, que eso viene desde el gobierno del PAN con Vicente Fox, pero no se le respetaban sus derechos políticos o a participar en la vida público-política del país. Con este gobierno, el cambio o la reforma o la mejora que se está haciendo, que se le están respetando, ahora sí, sus derechos políticos. Los pueblos indígenas de comunidades rurales han sido volteados a ver por este gobierno para darles programas de reencarpetamiento o repavimentación de sus comunidades, para generar caminos dignos, para reconstruir o mejoramiento de escuelas con el programa de la escuela al centro. Pero por otra parte, o sea, para que vean cómo hay claroscuros, ¿no? Por eso digo que hay aciertos y errores en este gobierno. Por otra parte, sigue habiendo intereses empresariales muy fuertes en proyectos como el Tren Maya, en proyectos como la termoeléctrica en Huesca, Morelos. Y por ahí hay un caso de un chavo o un señor llamado Samir Flores, que estuvo bien raro, ¿no? Y a mí sí me sorprendió mucho eso. Este joven era activista y tenía un grupo de personas que protestaban y se oponían a que se hiciera la termoeléctrica en Huesca, Morelos. Ajá. Porque el argumento era que si se hacía, iba a requerir de mucha demanda de agua y iba a dejar sin agua a las comunidades de riego para poder regar sus terrenos agrícolas, ¿no? Por así decirlo. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo mucha represión, mucho asesinato, mucho homicidio, muchas amenazas a esta gente que se oponía al proyecto, y a rajatabla, por mis pistolas, bajo la política de por mis pistolas y porque lo mando yo, la obra avanzó. Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña política para llegar a la presidencia, en su tercer intento, fue a esa zona de Morelos y le dijo al campesinado o a los ejidatarios que él, en cuanto llegara al poder, si lo apoyaban, iba a prohibir y iba a detener esa obra, ese megaproyecto. Y resulta que ahora, llegando al poder, ya en el poder, hace una consulta ciudadana donde, según él, le pregunta a los habitantes de esa zona si quieren que se siga construyendo el proyecto termoeléctrico o no. Y se supone que en las encuestas, digo se supone porque no me consta, ganó el sí va a la termoeléctrica. Cuando Samir Flores se da cuenta de esto, vuelve a hacer protestas, manifestaciones. Aquí lo triste y feo del asunto es que al otro día le llegan a tocar unas personas a su casa y lo asesinan a quemarropa. ¿Quién fue? Pudo haber sido cualquiera. Yo no me puedo atrever a decir que fue el gobierno, porque el gobierno estaba tratando de limar asperezas y arreglar las cosas con una consulta, ya no una imposición. Y se supone que en esa consulta ganó el sí. El gobierno no tenía ningún motivo para asesinar a un activista. Pudo haber sido la oposición, pudo haber sido el crimen organizado, no lo sé. Mas, sin embargo, la conclusión de la sociedad en general fue que fue el gobierno.
fue el gobierno mexicano porque se oponía a la termoeléctrica. Pero si actuamos y pensamos con lógica, ¿por qué voy a asesinar a un activista si se supone que ya le gané por medio de una consulta? Y aunque él se siguiera manifestando, si la mayoría del pueblo se pronunció por el sí, en democracia hay mayoría. Y la mayoría gana. Así sea uno más, la mayoría gana. Así sean 51 contra 49, ganan los 51. En democracia uno es mayoría, lo vamos a ver más adelante. Entonces no lo sé, los invito a investigar más del caso. Pero fue un caso bastante cuestionado, ¿no? Eso también pasó antes de la pandemia, por ahí de febrero del 2020 más o menos. El Tren Maya es otro caso especial. El Tren Maya se dice que es para traer industria, turismo, empleo, dar a conocer al mundo con sus zonas arqueológicas maravillosas de Tulum, de Tikal, de Palenque, de Uxmal, de la zona maya, pues, ¿no? Igual se hizo una consulta para el Tren Maya. Yo voté en esa consulta aquí en la colonia Maravillas, en Los Arcos. Yo fui a votar y llamé a la gente a votar. También la gente de por allá, ¿no? Había un cuestionamiento también de quién tenía derecho a votar, si nada más los de esa zona o otras personas de otras regiones, ¿no? Pero por la relevancia del proyecto y su importancia, se le dio oportunidad de votar a todos los mexicanos. Y se hizo difusión masiva en medios de comunicación, en redes sociales, en WhatsApp. Ya que la gente no haya acudido a votar para apoyar o no apoyar el proyecto, pues ya quedó en su voluntad, ya no fue bronca de los grupos de difusión. Mas, sin embargo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es parte de una representación indígena, que por ahí muchos dicen que históricamente tiene nexos con el partido tricolor, junto con otros grupos indígenas, se opusieron a las obras, sobre todo a que continuaran las obras, porque a pesar del COVID-19, las obras o megaproyectos del gobierno actual siguen en marcha, ¿eh? El aeropuerto, el tren, la termoeléctrica, la refinería, ¿no? Siguen en marcha. De hecho, ahorita con las refinerías acaba de pasar algo bien complejo y bien motivo de debate. Ahorita lo vemos. Dijeron que no se valía que siguieran las obras públicas del Tren Maya y que la gente siguiera ahí construyendo y ahí, porque estaban exponiendo a los grupos indígenas. Y que no era congruente de que por un lado el gobierno de México llamara a la sana distancia, a quedarse en casa, pero la gente que estaba trabajando en los megaproyectos, eso sí siguiera en marcha, ¿no? Entonces metieron una demanda, hasta donde yo supe, los grupos indígenas de la zona sur de la zona maya ganaron, pero el proyecto sigue en marcha, entonces no sé. Ahí investiguenle qué pasó. Hay un conflicto de intereses, hay una controversia. Y el caso más sonado y pues más trágico, desgraciadamente, y del que se está agarrando la mayoría de la oposición, sobre todo el pseudoperiodista llamado Chumel Torres, o youtuber, ya no sé cómo llamarle a este tipo. Ven que llovió a cántaros en Tabasco, ¿no? E inundó prácticamente pues todo lo que es la zona de Tabasco, pero ahí también hay que ver, ¿no? O sea, yo vi unos videos, no sé ustedes qué me dirán. Se supone que gobiernos anteriores traían proyectos de reforzar las presas de contención de agua de la zona de Tabasco, ¿no? Y resulta que al momento de hacer una inspección, una auditoría, el gobierno actual, antes ahí gobernaba el PRI, ¿eh? Durante muchos años ahí gobernó el PRI. De hecho, desde ahí empezó su lucha política Obrador. Resulta que gobiernos anteriores del tricolor no le dieron un mantenimiento adecuado. Hagan de cuenta que taparon los ductos o taparon las entradas de torrentes de agua, de reservas de agua inmensas,
con algo así como unicel o tabla roca, y pues lógico, no resistió el torrente, ¿no? No resistió el caudal de tanta agua. Y ¡pum! Se reventó. Por eso se inundó la zona de, cierta zona de Tabasco. En algún momento se seguía inundando y la única salida era abrir las compuertas. Y aquí es donde Chumel Torres juzga y critica al gobierno de Obrador, entre otros periodistas o entre otros medios masivos de comunicación, periódicos, o entre otros canales de YouTube, diciendo que Obrador le hizo honor a su frase de primero los pobres. Porque hubo un momento complicado en el que tuvo que decidirse si se inundaba toda la ciudad de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco, donde estaban el proyecto o megaproyecto de las refinerías, o se abrían las compuertas de las zonas indígenas, chontales, y se inundaban las zonas indígenas chontales. Yo desconozco si se les avisó a las familias, oigan, vamos a desbordar el río, sálganse, váyanse a refugios, se van a inundar sus casas, pero pues no hay de otra, porque si no se inundaría el megaproyecto de las refinerías, o se inundaría más territorio. Entonces la opción menos grave es inundar acá y después recuperar, ¿no? Desconozco, no lo sé si les avisaron. La cosa fue que la gente se quedó en casa y perdió camas, televisiones, muebles, estuvo en la fregada. Ya cuando vieron que todo estaba perdido, pues no les quedó otra más que irse al refugio. Y hasta donde sé y he visto en los videos, este gobierno federal con el gobierno estatal de Tabasco hizo como que un programa de apoyo a estos damnificados. Y hizo como que refugios donde se les da comida, donde se les da zarapes, una cama y así. Y parece ser que se les iba a dar una lana para recuperar las cosas perdidas. Entonces no lo sé. No lo sé si esto pueda tomarse como un acto de violación a derechos humanos, ya que se puso en riesgo la vida de los grupos chontales indígenas, pero después se trató de corregir el error, ¿no? Porque políticamente pues lo empezaron a golpetear, ¿no? Entonces, bueno. Mujeres trans y personas LGBT. En México es una práctica habitual aproximarse a las investigaciones de crímenes contra personas LGBTI, clasificándolas con antelación como crímenes pasionales. 1,218 homicidios de personas LGBT o percibidas como tales. Si bien algunos casos llegan a juicio, la mayoría no se resuelve y no se acusa a nadie por ello. México debe investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGBT y adoptar medidas para prevenir esta violencia, incluyendo políticas que busquen erradicar la discriminación social contra las personas LGBT, la cual potencia y refuerza la violencia pasada en perjuicio, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. Asesinatos y muertes violentas, violaciones sexuales, crimen organizado, privación de la libertad. O sea, está feo, ¿no? Sobre todo ahorita las mujeres están más encanijadas, porque ya también la están agarrando contra las inocentes niñas, ¿no? Violan niñas, matan niñas, secuestran niñas. Pues está cañón, ¿no? El problema de la migración es también otro problema importante. Desplazamiento interno forzado. 281,400 desplazados internos. Durante la visita a México se constató que la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país provoca que miles de personas sean forzadas a desplazarse internamente. La violencia ha generado desplazamientos forzosos, particularmente en pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. La falta de información oficial sobre este problema evidencia la invisibilización del mismo. Es preocupante la utilización de la detención migratoria de migrantes y personas sujetas a protección internacional. Continúa siendo la regla y no la excepción en México. Personas privadas de su libertad. Bueno, a ver, aquí en migrantes.
Dentro de los derechos humanos se privilegia la libertad de tránsito. Entonces, toda persona es libre de transitar a donde quiera y se le dé la gana, siempre y cuando lo haga de manera pacífica y sin violencia. Entonces, luego, ¿por qué hay países que nos piden una visa o un pasaporte para viajar al extranjero? Pues ahí ya no le veo sentido, ¿no? El caso de México y Centroamérica es especial. Porque en algún momento México, privilegiando y priorizando los derechos humanos de los migrantes, les llegó a ayudar. Les daba comida, casa, sustento y hasta trabajo les estaba ofreciendo. Pero muchos mexicanos empezaron a enojar porque dijeron, pues sí, para los centroamericanos, el xenofobismo, ¿no? Para los centroamericanos sí hay programas, sí hay apoyos, si uno jódase, pues sí, pues como uno no, es mexicano, como quiere hacer caravana con sombrero ajeno, como quiere quedar bien con otros países y no con el suyo, farol de la calle, oscuridad de su casa, y lo empezaron a boicotear también. Yo no sé si la gente sepa que parte de esos apoyos fueron otorgados por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, increíblemente. Porque en una de las primeras llamadas telefónicas o videoconferencias que tuvo Obrador con Donald Trump, porque acuérdense que antes Donald Trump traía la política de que no, yo no viajo, yo primero arreglo las cosas en mi país y no voy a viajar en avión y todo ese rollo, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, pactaron lo siguiente. A ver, yo no voy a combatir a los migrantes, Donald Trump, porque mi política es socialdemócrata y no voy a agredir a los hermanos sudamericanos. Oye, pero es que se te están pasando como Juan por su casa y ya son muchos y ya no tengo espacio para tanto inmigrante. De por sí, la mayoría o el 70% o el 60% de la población norteamericana es latinoamericana o hispana. Entonces, pues échame la mano, no sé, pues sí, pero no tengo recursos. Dice, no hay recursos. Ok, vamos a hacer algo. ¿Qué pasó? Te va a dar una feria, te va a dar un recurso económico y tú lo vas a ocupar para negociar con los países centroamericanos y para hacer programas de reforestación de áreas verdes y para ver la manera de generar fuentes de trabajo en la zona sur. De hecho, ese era el proyecto, o es la tirada del proyecto del Tren Maya, que genere trabajos para mexicanos, pero también para centroamericanos, y que ya se queden de ese lado y que ya no pasen más al norte y no crucen la frontera, ¿no? Más al centro y al norte y no crucen la frontera. Ok, está bien. A cambio de algo. Siempre, ¿verdad? Nunca das paso sin guarache a Estados Unidos de Norteamérica. A ver, ¿qué quieres? Usa tu Guardia Nacional. Espérate, si la Guardia Nacional es para darle seguridad a los mexicanos y todos los mexicanos votaron a favor en la consulta de la Guardia Nacional para combatir al crimen, detener los delitos, la violencia, la inseguridad, la impunidad. Bueno, agarra unos cuantos soldados de la Guardia Nacional y mándalos a la frontera sur y que contengan la inmigración. Porque va a haber quien sí se sujeten y apeguen al programa, pero va a haber quien no, y a fuerza se quiera pasar. Entonces, esa es la condición. Ahí es donde yo sí juzgaría o pondría en tela de juicio la toma de decisión de nuestro presidente, porque de alguna manera el contener la migración con la Guardia Nacional pues es una forma de violar los derechos humanos. No lo sé, ¿no? Pero ¿quién tuvo la culpa? Otra vez, grupos de choque de inmigrantes centroamericanos. Por eso le digo que en esto hay muchas luchas de intereses, ¿no? No sé si llegaron a ver esto. Nosotros, como mexicanos y mexicanas, estamos a favor del apoyo a los centroamericanos. Hasta que esta señora dijo esta barrabasada o estupidez.
Una mujer hondureña que llegó con la caravana de migrantes a Tijuana, México, ha desatado indignación y burlas en su contra porque apareció en un video diciendo que los frijoles que le ofrecían eran comida para chanchos, para cerdos. Ahora la conocen en las redes sociales como Lady Frijoles y tuvo que ofrecer disculpas por sus palabras. Escuchemos todo lo que dijo. Pido mil disculpas, perdón por lo que dije, la verdad se han aportado muy bien, muy bien. Yo me di cuenta ayer que me andaban en las redes sociales, yo les pido perdón a todo el pueblo mexicano. La mujer asegura que el malentendido empezó cuando le ofrecieron el plato de frijoles, ahí estamos mostrando el plato de frijoles con los refritos, pero ella no lo recibió porque es sorda y la persona que se lo estaba ofreciendo se molestó con la niña y le gritó que era una malagradecida. Ella asegura que la prensa no contó esa parte de la historia y por eso ella y su hija quedaron mal ante los mexicanos que los ayudaban. Eso por una parte. Por otra parte, sí. Aunque se les ayudaba, se les daba comida, se les daba agua, la gente dejaba tiradas las cosas en el suelo, no levantaba su basura. Entonces, por eso los mexicanos se empezaron a indignar y empezaron a protestar y a decir, no, pues ya no los dejen pasar, porque nada más vienen a ensuciar el país, no son malagradecidos, y de ahí se generó una xenofobia tremenda. Y quizá por eso, cuando la Guardia Nacional empezó a reprimir las inmigraciones de centroamericanos, aunque quizá era una violación a derechos humanos, como que el mexicano ya no reviró, ya no protestó, porque dijo, pues sí, porque son malagradecidos y aparte ensucian nuestro país. Pero entonces vean, después también por ahí salió un video donde fue como que un grupo de choque infiltrado, donde realmente esta señora no tenía la necesidad de emigrar, incluso tenía un auto, tenía una casa en Honduras, no tenía por qué dejarla. Más bien fue pagada por grupos infiltrados para dejar mal el movimiento de inmigración, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo con las fake news. Ahorita en estos tiempos de que la información es masiva en todos lados, hay que tener cuidado con la información, ¿no? Personas privadas de la libertad. En México es grave la privatización arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona, uso excesivo de la prisión preventiva, detención arbitraria, flagrancia equiparada, tortura, malos tratos. Y así me puedo seguir, ¿no? O sea, periodistas y personas y defensores de derechos humanos asesinadas. Está cañón. Colusión de agentes del Estado con integrantes del crimen organizado. Y así está. Por eso la política de guerra contra el narco, a morir, ya no era como que viable, ya no era funcional. Por eso la nueva política es paz, justicia, conciencia, regeneración o reeducación de las nuevas generaciones, ética, moral, reflexión humana, perdón pero no olvido, y bueno, trata de ser una estrategia diferente, que a 2 años, pues sí hay que reconocerlo, pues no ha funcionado mucho. ¿Cuál es el problema? Que a un adulto es difícil que lo reeduques. Es más fácil reeducar a un adolescente o a un niño. Entonces ustedes son la esperanza. Ustedes y sus hermanitos y hermanitas son la esperanza de este país. Porque si se dan cuenta de esta problemática, quizá pueden ser un poquitín de más conscientes y decir, oye papá, oye mamá, fíjate que el maestro nos habla de esto, de aquello, que ahora la política educativa, la política de conciencia social, de armonía, de respeto, es lo que va a trascender y lo que va a lograr que quizá en algún momento este país logre recuperar su armonía, su luz, su conciencia. Y fíjate que hay un libro que se llama Renacimiento Mexicano que nos dejó leer este maestro y está interesante, te invito a leerlo. Fíjate que hay por ahí una cartilla moral o una guía ética que nos ayuda a hacer como que una reflexión sobre nuestros actos humanos,
porque de eso trata esta asignatura de actos humanos. Entonces, estén ustedes son la salvación de este pueblo, de este país, porque los adultos como que ya estamos viciados, ya estamos mal acostumbrados, incluso a la corrupción, por eso mucha gente no quiere dejar de ser corrupta, porque ya se mal acostumbró. Por eso mucha gente no quiere dejar de ser violenta, porque ya se mal acostumbró. Entonces, bueno, ahí les dejo esta reflexión. ¿Algo que quieran comentar, algo que quieran decir sobre este tema rápidamente antes de irnos? ¿Nadie? Vamos a ver rápidamente. Elisa, ¿qué opina de esto que hemos visto hoy? ¿Está? ¿Elisa? Si no quiere hablar, escríbalo, de favor. María Fernanda, ¿qué opina de estos temas? Yo sé que son duros y delicados y a lo mejor te impactan, pero pues tenemos que opinar, porque vean qué país tenemos. Y creo que nos merecemos cambiarlo. Jessica, ¿qué opina de estos temas? A ver, Jesús. Jesús, ¿qué opina de estos temas? O de lo que vimos hoy. ¿Le preocupa? ¿Le interesa? ¿Qué propuesta cree que podamos hacer? ¿O ya no tiene solución? ¿Ya esto está mal y pues ni modo? ¿Cielo? ¿Por qué nadie quiere participar? ¿Sí están o ya se durmieron? Bueno, les voy a subir la comunidad de indagación completa con un video. Les voy a subir este video también, por eso lo grabé. Y la siguiente actividad es, les voy a subir un documento en PDF donde se van a ver más casos de derechos humanos, de violación a derechos humanos. Y ahí ustedes no le van a dar una solución, pero van a dar una propuesta, o van a, pues sí, hacer una propuesta de cómo creen que se pueda detener esta situación, o hacer reflexión, o atender de una manera más eficiente, ¿no? Como en el caso de los homicidios de mujeres, ¿no? O sea, les digo, lo único que están pidiendo es una fiscalía especial de investigación. El gobierno de México no la quiere dar, no sé por qué. Eso sí me desconcierta. Bueno, que tengan buen día, cuídense, nos vemos, gracias por conectarse. Ahorita reviso sus tareas y ya alguien ya contestó. María Fernanda López de la Paz, pues que los derechos humanos son esenciales para nuestra vida, como a todos y todas nos preocupa la situación de violencia de género y pues tenemos miedo al salir a la calle y pues yo creo que eso no se va. Así es, María Fernanda, estoy de acuerdo contigo, pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Como decía Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué podemos hacer para hacer un acto de conciencia, de reflexión, de defensa de derechos humanos, de promoción de derechos humanos y que estos delitos que en el pasado acontecieron ya no sigan sucediendo más, o al menos en nuestra familia, ¿no? Porque en nuestra misma familia a veces nos llevamos con el primo, con el hermano, pon un zape, pon una zancadilla, o con nuestros compañeros de escuela, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, nos saludábamos de manera obscena, grosera, a patadas, a empujones, a hombrazos, a codazos, a golpes, y pues no, desde ahí empieza la violencia. Entonces, bueno, ahí se los dejo para reflexión. Gracias, María Fernanda, por haber contestado. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye. Cualquier duda me la mandan a... Hasta luego. Gracias, profe. Sale, cuídense. Bye. Bye. Bye.